Segundo encuentro con Tolkien, Maigovanen. Juan Carlos Echeverry, Sam, de la Sociedad Tolkien Colombia Orodruin, nos hablará de la historia de El Hobbit. Ok, hablemos un poquito de Sam. ¿Quién es Sam? Por supuesto, ustedes quieren saber quién es él para que él nos pueda, cierto, deleitar con su presentación. Hoy vamos a hablar sobre la historia del Hobbit. Juan Carlos Echeverry es Sam, es un miembro activo de la Sociedad Tolkien Colombia Orodruin desde el año 2015, secretario de la Sociedad Tolkien Colombia Orodruin, colaborador constante de la revista El Dragón Verde, publicación semestral de la sociedad. Es una revista maravillosa, yo he tenido la oportunidad de verla y de leerla y de verdad es muy, muy lindo el trabajo que hace Sam junto con su equipo. Coordinador logístico de los 3 seminarios Tolkien realizados por la Sociedad Tolkien Colombia, Orodruin, desde el 2020 al 2022. Ha sido el ponente en charlas en la Comic Con 2017 y 2019 con temas relacionados al respecto. Su libro favorito de Tolkien es el Silmarillion, ahí comparto contigo, querido Sam, y su historia es la de Belen y Lúthien. Una breve descripción que él nos deja es: leí El Señor de los Anillos en mi época de colegio, pero me desconecté y volví a reconectar cuando encontré la edición de 75 aniversarios del Hobbit numerada, en el 2014. Desde 2015 estudié la obra, su vida y su obra, la obra de Tolkien, por supuesto, junto a un grupo de amigos que son conocedores también. Y desde allí ya he leído más de 30 obras relacionadas a su legendario. Siempre algo nuevo para aprender del querido profesor. Damos la bienvenida entonces a Juan Carlos Echeverry Sam. Sam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Magobanen. Michael Mannen, Sam. Desde Colombia, entonces, Sam nos va a deleitar con su presentación. El escenario es todo tuyo, querido amigo. Te dejamos con tu presentación. Ok, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, Jano. Creo que estos espacios donde hablamos de Tolkien en español siempre son muy enriquecedores. O sea, yo como le decía a Jano en el backstage y antes cuando estábamos mirando de qué manera podía apoyar este grandioso evento, desde que incursioné y ya me empecé a interesar, o más bien incluir a Tolkien en mi vida diaria, siempre aprendo. Y en estas charlas uno aprende muchísimo más porque es en nuestro idioma, son aspectos que tal vez cuando uno lee las obras de primera no las ve, pero otra persona trae otra perspectiva y nos alimenta muchísimo. Entonces yo creo que es muy enriquecedor que todo este público hispanohablante sigamos haciendo este tipo de actividades, este tipo de eventos que de verdad trae mucho para, para nuestro territorio. Bueno, a mí me tocó, digamos que la génesis literaria de la Tierra Media, porque fue pues el primer libro que salió hablando de un evento de la historia de la Tierra Media en la tercera edad, pero como sabemos pues y como vamos a ir descubriendo, Tolkien ya tenía su legendario creado desde muchísimo antes. Entonces vamos a ahondarnos acá en la historia del Hobbit. Entonces, lo primero es que quiero que miremos cuando la aventura llama, ¿cierto? O sea, el llamado a la aventura, como hemos leído y como hemos visto en muchos lugares, siempre viene de lugares inesperados, ¿cierto? Entonces, me gusta siempre comenzar con la cita que todos conocemos de cómo inicia el Hobbit, ¿cierto? In a hole in the ground there lived a Hobbit, que es la que abre la puerta hacia el descubrimiento de la Tierra Media. En este libro lo conocemos es de la tercera edad, ¿cierto? Pero en ese momento, cuando Tolkien lo escribió, cuando salió el primer libro, nadie sabía de eso. Entonces, la primera pregunta es cierto, ¿qué era un hobbit? O sea, hemos escuchado de magos, de elfos, de enanos, de caballeros, de castillos, de dragones, pero escuchar qué es un hobbit, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo primero, la primera curiosidad que uno siente cuando el libro llega a su mano, cuando la historia llega a uno es un hobbit. No lo he escuchado, quiero saber qué es un hobbit. Entonces, ubicámonos un poco en el tiempo. A mediados de 1930 inicia Tolkien a describir un poco esa historia de
ese hobbit particularmente, en el cual que él quiere contar la historia, y hay una explicación en las cartas 163 y 165, ¿cierto? En los cuales él simplemente decía que estaba sentado revisando exámenes casi que de manera aburrida y automática, y de un momento a otro vio un pedazo de papel en blanco, ¿cierto? Lo tomó y empezó a garabatear. Decir, ok, en el suelo, ¿cierto? En el suelo, debajo de la tierra, vivía un hobbit. Bueno, pero entonces vamos a ahondar. Vamos a ver qué es un hobbit. Tolkien lo escribió, lo tenía listo en 1936, pero quería revisar qué, qué tanto llamaba la atención la historia de un hobbit en una tierra que era nueva, ¿cierto? Era nueva para todo el mundo, porque no era la Edad Media, entonces él quería tener diferentes puntos de vista, ¿cierto? Entonces lo pasó por las manos de personas conocidas, lo pasó por amigos, hasta que llegó su editor, donde él entregó su manuscrito y el editor eh, tenía un acuerdo con sus hijos, entre ellos Ryan Unwin, en el cual les pagaba un chelín por darles una sinopsis de los libros y ver si eran interesantes para publicar o no. Entonces, esta carta es de Ryan Unwin en 1936, en el cual le explica a su padre de qué va el Hobbit, ¿cierto? Entonces, él le dice, Bilbo Bolsón era un hobbit que vivía en una cueva de Hobbit y nunca salía en busca de aventuras, hasta que el mago Gandalf y sus enanos le convencieron que fuese. Pasó momentos emocionantes luchando contra trasgos y wargos. Por fin llega a la montaña solitaria. Smaug, el dragón que la custodia, muere y después de una batalla con los trasgos, el hobbit vuelve a su casa. Rico. Este libro, que tiene mapas, no necesita ilustraciones. Es bueno y debería gustar a todos los chicos entre 5 y 9 años. Esto fue lo que le abrió la puerta a Tolkien para que le publicaran El Hobbit. Entonces decía, una historia de chicos entre 5 y 9 años. Cuando tú lo lees, eh, puedes pensar eso, pero cuando ya conoces el Legendarium, ya no te parece como tan libro de chicos. Es tal vez más fácil de digerir que, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que en teoría sería su secuela, pero cuando tú ya empiezas a conocer la historia que hay detrás, ¿cierto? Del mago, de los enanos, del dragón, te vas, quieres conocer más de cada una de esas razas, de dónde salieron, de dónde son. Entonces, con esta evaluación, por así decirlo, fue el ok para que Tolkien publicara su primera obra en 1937. Y realmente esta publicación, pues digamos que pasó un poco de dificultades antes de salir porque salía muy costosos, estaban a puertas de una guerra, no conocían al Hobbit, entonces fue digamos una apuesta arriesgada, pero que años después obviamente le daría a la editorial Allen and Unwin una, una, una mina de oro, ¿cierto? Bueno, entonces hablemos ya y entremos un poco en materia. ¿Qué contiene la historia del Hobbit en general? Cuando hablamos ya de que la fantasía tal vez estaba desapareciendo un poco de la literatura y no salía nuevo material. Que tratara el tema de fantasía, de tierras desconocidas, en las cuales se iniciara el viaje del héroe, aparece esta historia en la que contiene en general magos, enanos, elfos, trolls, trasgos, wargos, dragones, tiene hombres, guerreros, se puede relacionar de esa manera, y hobbits, pero entonces, ¿cómo encaja el hobbit en una historia de este tipo? Porque nadie sabía que era un hobbit. Tú te familiarizas cuando empiezas a leer y dices un mago, ok, hay un mago, pero ¿qué tipo de magia maneja Tolkien, cierto? Eso sería otra charla y ya lo hemos escuchado pues, previamente en las charlas del día de ayer, el día de hoy. Hay raza de enanos, ¿cierto? ¿Qué tipo de enanos, cierto? Entonces, no son los enanos de Disney, ¿cierto? Son los enanos de la Seda, de la Bolsón Saga, pero vistos de una manera un poco diferente, ¿sí? Se hablan de elfos que tienen tierras en esta Tierra Media, pero con unas características diferentes, lo mismo los trasgos y los wargos, y todo este
este, mm, esta conversación que trajo Tolkien de cómo escribía, obviamente en su idioma, en el inglés, cómo se escribía Trasgos, cómo se escribían Wargos, cómo se escribían elfos. Eso fue muy, muy interesante y desató toda esa conversación que todavía aún la tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar. Bilbo, que es el personaje principal de esta historia, es un hobbit y el libro nos describe muy claramente qué es un hobbit, ¿cierto? Personas que, personas pequeñas, de más, digamos que una talla más pequeña que los enanos, ¿sí? Que sus características es que no tienen magia como la conocemos, pero sí tienen ciertas habilidades. Ustedes saben que a Tolkien siempre le gusta jugar con este tipo de palabras de que si hay magia, no hay magia, pero tienen ciertas habilidades y características que para nosotros hoy día nos suena como magia. Entonces, una de las habilidades de los hobbits, aparte de vestirse bien, tener un lugar cómodo, es pasar desapercibidos. Es más, más adelante en la historia, cuando llegamos digamos, a la charla, a la conversación con el dragón, nos damos cuenta de que realmente eh, hasta antes de El Hobbit, hablando de todo el legendario de la Tierra Media, nadie sabía que, o pocas, muy pocas personas sabían que era un hobbit, ¿cierto? Entonces la aventura de este hobbit que tiene a unos padres muy diferentes porque vienen de familias muy diferentes. Todo esto nos lo explican al comienzo de la historia, porque uno viene de los Tuk por parte de la mamá, que son aguerridos, aventureros, les gusta siempre ser curiosos, descubrir, y viene también de la línea de los Bolsón, de Bolsón Cerrado. Entonces son personas más apacibles, más calmadas, disfrutar de una buena pipa, de una buena comida, de sus dos desayunos. Entonces ahí nos encontramos a Bilbo, pero Bilbo estaba en esa etapa bolsón, en el cual estaba cómodo, ¿sí? Le gustaba sentir la comodidad de su hogar, que nadie lo molestaba, nunca había guerras en la comarca, ¿sí? Tal vez cerca, por los lados de Brie, porque de allí se salía también a los puertos grises, pero en la comarca como tal no habían problemas. Entonces, es muy, cuando uno lo lee, y es más, Tolkien lo decía en sus entrevistas, Tolkien era un hobbit, ¿sí? Entonces uno empieza a mirar como esa vida campestre, esa vida tranquila, donde todos parecen ser muy serviciales, nadie molesta a nadie, no se necesita mucho para vivir bien. Entonces allí es donde encajan los hobbits. Entonces Bilbo Bolsón resulta que recibe una visita inesperada, ¿cierto? Esa visita inesperada es un mago que ya había visitado la comarca previamente, no lo dice el libro. Bilbo conocía a Gandalf de nombre o voz cuando él era un niño y lo visitaba y hacían fiestas. Entonces él recordaba a Gandalf, era como el hombre que traía las fiestas, más que un mago como tal, ¿cierto? Entonces tienen una conversación y el inicio es muy divertido, ¿cierto? En el buenos días, ¿qué quieres decir con buenos días? Y, y allí Gandalf entonces viene y le presenta la aventura por medio de los enanos, ¿cierto? Luego entran a la historia, se incluyen los enanos, donde empezamos a escuchar diferentes nombres y hay un rey entre ellos, ¿cierto? Que es el Thorin Escudo de Roble, y quieren mostrarle un plan. Bilbo no entiende nada porque está, como dijimos, en etapa bolsón, no quiere saber, no quiere saber de montañas ni de tesoros. Aún así, él recibe el llamado, ¿cierto? Que conocemos también pues como iniciar el viaje del héroe, donde se recibe el llamado y lo primero que hay es una negación. El héroe no quiere ir, no quiere participar de esta nueva aventura. Entonces debe salir de la comarca. A la final decide que si quiere participar y entonces hace parte de la compañía de Thorin Escudo de Roble con la ayuda de su
amigo Gandalf, por así decirlo. Entonces empezamos a escuchar algunos lugares que para la literatura fantástica en ese momento, digamos, no eran conocidos. Entonces empezamos a escuchar Rivendell, Bosque Negro, una montaña solitaria, Dol Guldur, Ciudad del Valle, Ciudad del Lago, montañas grises, montañas azules. Entonces Bilbo empieza a conocer la vida más allá de la comarca, ¿sí? Y tiene muchas aventuras, obviamente. El encuentro con los trolls de las montañas es muy divertido porque es es encontrarse con unos trolls que no van directo a la batalla, sino que tienen unas conversaciones de lo más comunes y particulares de qué vamos a comer hoy, ¿cierto? Entonces, comer carnero ayer, carnero hoy, maldición si vamos a comer carnero mañana, encontrarse con este hobbit y estos enanos, ¿cierto? La presentación de Bilbo cuando dice tú qué eres, ni siquiera quién eres, o sea, los trolls no conocían la raza de los hobbits, quién eres, y entonces le dicen, soy un saque, no, entró como saqueador a la compañía, pero no, soy un saque hobbit, ¿cierto? Entonces, saque hobbit, que será un saque hobbit. Y todo esto que llega por primera vez y Gandalf y lo rescata, ¿cierto? Eh, encontrarse con espadas antiquísimas que en ese momento, pero nosotros cuando Elrond va y nos dice, ya en Rivendell, que son espadas forjadas en Gondolin, para nosotros cuando leemos por primera vez el Hobbit, Gondolin, nos suena que es algo lejano, pero y nada más. Pero cuando ya conocemos el legendario y la historia y decimos son espadas forjadas en Gondolin, ahí es cuando uno vuelve y relee la historia y dice, oh, qué importante dato nos soltaron allí, pero que en el momento en la historia parecía algo suelto. O sea, parecía que Tolkien había puesto un nombre por ponerlo, pero sabemos que Tolkien no apunta sin ideal, como decimos aquí en mi tierra, y eso viene ligado a otras historias que después vamos a conocer. ¿Cierto? Entonces, allí ya Bilbo va creciendo, ¿cierto? O sea, pasamos de la negación a que ya va siendo un poco protagonista, aún sin tener el aval de su compañía, porque Thorin y compañía lo ven muy estirado, muy fancy, muy de campiña, y dicen, no, creemos que este saqueador no nos va a funcionar, pero como somos amigos de Gandalf y conocemos a Gandalf del pasado, probablemente de algo nos vaya a servir. Entonces van teniendo más aventuras, se van acercando a lugares un poco más peligrosos, ¿cierto? Entonces el encuentro con los wargos, con Beorn, ya antes de entrar al Bosque Negro, ¿cierto? Entonces ya Bilbo va entendiendo un poco de qué se trata esta aventura, ¿cierto? Entonces vamos, que inicialmente recuperar un tesoro, pero entonces Bilbo se le va expandiendo su mundo y descubre nuevas tierras. No lo saben ellos, la compañía todavía, pero Gandalf, cuando se va desapareciendo en la historia, es para evitar que ellos tengan un encuentro con un mal mayor que en esta historia se le conoce como el nigromante. No más. ¿Quién es el nigromante? ¿Cómo incide en las historias a pasado o cómo incide en las historias del pasado y cómo incide a futuro? No lo sabemos en esta historia, solo que hay un mal mayor que está rondando por allí y hace que se despierte en toda la Tierra Media y desencadene ciertas desventuras que van sucediendo, ¿cierto? Vamos a descubrir un objeto mágico, ¿sí? Que más adelante cuando ya entramos y queremos cruzar las montañas para ir hacia Erebor, nos encontramos con unos trasgos, ¿cierto? Bajo la montaña en los cuales va a suceder un evento muy importante y lo vamos a hablar ahorita. Nos enfrentamos a un dragón, ¿cierto? Que entonces a la final Bilbo dice, ¿cómo así? ¿Un dragón? ¿Tenemos que matar un dragón? ¿Encontrarnos con un dragón? ¿Quién en esta tercera edad tiene que encontrarse con un dragón? Los dragones se pensaba que estaban extintos, ¿cierto? Y vamos a librar una batalla épica y definitiva para el momento en el que sucede.
En el Hobbit sucede un encuentro de un Hobbit con otro Hobbit que es muy revelador, que en la historia inicial cuando la escribió Tolkien es algo que ayuda mucho a la historia, a que tenga un desenlace claro e importante, pero que en ese momento todavía no estaba enlazado. Y es el encuentro de, de Bilbo con Gollum, ¿cierto? Cuando tienen el encuentro con los trasgos en la montaña, cae, se separa Bilbo de la compañía, cae a un pozo. Y allí hay una criatura que es completamente extraña, la describen horripilante, solitaria, miedosa, ¿sí? O sea, da miedo, terrorífica, pero que cuando Bilbo tiene que interactuar con ella, se va dando cuenta que es una persona como muy similar a él, ¿cierto? Y se encuentra entonces allí con Gollum, sea el acertijo en las tinieblas, que es un capítulo realmente maravilloso y para mí redondo porque hay un juego de tira y afloje entre el bien y mal, entre el que quedó allí atrapado en esa tela de araña y el que ya tiene la trampa lista, pero con una vuelta de tuerca, es porque Gollum tenía un anillo mágico que permitía que desapareciera. Y esa era, digamos, su base para poder capturar a todos los incautos que llegaran hasta allí o cuando él subía a la parte alta de la montaña. Entonces hacen un juego de acertijos y resulta que Bilbo, antes de encontrarse con Gollum, se encuentra un anillo mágico tirado en el suelo. ¿Sí? Él no sabe de qué va ese anillo mágico, simplemente lo recoge. Cuando ya se ve encerrado y están a punto de comérselo, Bilbo tira la gran frase o el gran acertijo de ¿qué tengo en mis bolsillos? ¿Sí? Gollum trata de resolver al ver desesperado de que ya va a perder a su presa, que no come mucho tiempo porque no hacía sino comer peces y carne muerta. Entonces allí pierde la apuesta. Bilbo tiene que huir porque igual lo van a matar. Se pone el anillo, digamos, de manera casual, ¿sí? Y allí es cuando sabemos de qué va el anillo, ¿cierto? Entonces le da la invisibilidad, logra escapar, logra salir de la montaña, habiendo trasgos de vigías, y dan por muerto, la compañía de Thorin da por muerto a Bilbo. Entonces dicen, no, perdimos al saqueador, pues lástima, no habremos perdido mucho tampoco, pero cuando aparece Bilbo, ahí es cuando se gana el respeto de los enanos. ¿Por qué? Porque obviamente logró salir de un lugar peligroso, complejo, sin ningún rasguño. Es más, a Pofur, que era el que estaba vigía en ese momento cuidando que nadie se acercara a la compañía cuando salió de la montaña, le dio un susto porque no supo ni siquiera por dónde vino Bilbo. Entonces allí ya se empieza a forjar Bilbo un nombre, ¿cierto? Y un respeto dentro de la compañía. Tienen que escapar de allí de los trasgos, se ven atrapados, sale Gandalf al rescate con, con su llamada a las águilas, los rescatan, los dejan en otro lugar. Van allí, luego conocen a Beorn y luego tienen que salir por el Bosque Negro. Hay algo importante y es que Bilbo no le dice a Gandalf cómo logra salir. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy presente. Luego vienen al Bosque Negro, donde nos dicen que viven unos elfos, ¿sí? Entonces allí con esos elfos nos damos cuenta de que ese bosque tenía una historia, de que hay un nigromante viviendo al sur de este bosque negro que antes era conocido como el Bosque Verde y empezamos también entonces nosotros a preguntarnos, bueno, ¿cuál será la historia de cada uno de estos lugares, cierto? Como veíamos ahora en los reinos en el reino de los exilios, que nuestro compañero hizo una gran exposición, vamos empezando a conectar las historias cuando leemos más adelante, ¿cierto? Viene Bilbo
bueno, los capturan realmente en el Bosque Verde, logran zafarse de allí y Bilbo se forja otro nombre, ¿cierto? El jinete del barril, de cómo logran escaparse de los elfos para poder continuar con su camino, porque ya van atrasados hacia la montaña de Erebor. Eh, Luego vamos a encontrar allí ¿cómo le digo? Otro, no lugar, otros personajes familiares como son las arañas, que ya luego en el camino vamos viendo también que estas arañas pueden tener incidencias en las historias más adelante, en El Señor de los Anillos. Ya llegamos a Erebor, nos cuentan pues también la historia de cómo los enanos pierden allí su patria, ¿sí? ¿Cuál es la motivación de Thorin por recuperar su reino? ¿Sí? Antes de llegar allí, tenemos que pasar por Ciudad del Lago. ¿Sí? En Ciudad del Lago se conoce la raza de los hombres, cómo fueron también desplazados por el dragón, porque ellos eran de Ciudad del Valle, cómo viven ahora, cuál es su motivación de permitir y querer ayudar que el paso sea dado para que puedan venir a recuperar estos enanos, que parece pues una compañía completamente loca, una historia sacada de quicio, porque ¿quién se va a ir a enfrentar con un dragón? Es más, algunos dicen, no, allá ya no hay dragón, debe estar muerto, pero realmente todos sabemos en las historias de fantasía qué pasa con los dragones. Los dragones son seres codiciosos, duermen sobre sus tesoros, duermen muchísimos años, pero siempre están alertas. Entonces, llegan por medio de camino de Ciudad del Lago a Erebor con el mapa que tenía allí Thorin, en el cual fue entregado por su padre, y tenían una llave también que había recuperado Gandalf a su abuelo, que era un enano que había sido torturado por el negromante en Dol Guldur. Entonces que Dol Guldur estaba muy cerca también del Bosque Negro, los elfos estaban encerrados allí, no querían problemas con nadie, pero Gandalf ya había hecho todo ese viaje para ayudar un poco a esta compañía. Llegamos entonces también a conocer al dragón, a, a Smaug, y obviamente Bilbo, al ser el saqueador, tener el mayor respeto y tener un anillo mágico que le permitía deslizarse, había sido el elegido para entrar. Y allí entonces también vamos conociendo un poco cómo esos hobbits van entrando ya en la historia, ¿sí? Los hobbits, entre comillas, en ese tiempo no eran nadie los conocía, pero ya se habían forjado un nombre con los trolls, ya sabían quiénes eran en Rivendell, ya habían escuchado de ellos en el Bosque Negro, cómo se habían escapado de los trasgos, y ahora iba a ir a terminar de poner las cerezas en el pastel, entrando a, a revisar si el dragón todavía estaba vivo. Entonces él entra allí, el dragón obviamente siendo bien perspicaz, sabe que hay alguien allí, pero no logra identificar quién es. Él conoce el olor de los enanos, ¿cierto? Sabe quiénes son los hombres, quiénes son los elfos, pero nunca, por más años que tuviera Smaug, sabía que era un hobbit. Entonces, al no saber allí que era un hobbit, entra en una segunda conversación de estas charlas que les gusta tener a Tolkien entre dos seres que son especiales, que son diferentes, pero cada uno con su astucia, cada uno con su recorrido. Y ya vemos a un Bilbo sin miedo, o sea, completamente Tuk. ¿Pero por qué? Porque tenía el anillo, ¿cierto? En el cual se enfrenta de tú a tú con Smoke, al punto de que le hace generar ira y hace que se despierte y tenga que salir, porque ya sabe Smoke que está en peligro. Si alguien logró entrar a hacer lo que iba a hacer, que fue Bilbo, él ya sabe que viene un peligro inminente y va a hacer lo que sea por proteger su tesoro, que sabemos que no es de él, pero lo toma como propio, ¿cierto? Entonces allí Bilbo se hace conocer con muchos nombres, ¿cierto?
Entonces, el que fue enterrado vivo y volvió a renacer, el jinete del barril, el saque hobbit, todo este juego de palabras, y toma dos trofeos, ¿cierto? Toma una copa que está allí con el tesoro y toma la piedra del arca, que era una de las finalidades que tenía Thorin allí. Una de las finalidades de Thorin era recuperar su montaña, recuperar su tesoro, pero lo más importante, y digamos que el objeto de poder de los enanos, y en especial de Thorin, era tener la piedra del arca. Allí entonces ven que el dragón sale, ¿sí? Va a ir a vengarse de los hombres de Ciudad del Lago porque se quieren entrometer de nuevo en su montaña. Y entonces allí ya los enanos ven que tienen una oportunidad y se apropian nuevamente de la montaña solitaria con la ayuda de Bilbo. Entonces allí empiezan a todos felices a recordar, nos cuentan mucho de cómo añoraban regresar a su tierra. Thorin lo logró después de muchísimo tiempo, pero Thorin todavía está infeliz, algo le falta. Y es que la piedra del arca. Bilbo de nuevo no cuenta qué sucedió ni qué hizo. Entonces allí toman a Erebor y pasamos de nuevo a Ciudad del Lago. Cuando Ciudad del Lago es sitiada por Smaug, los hombres se llenan de valentía por medio de Bardo. Bardo ya viene de una familia que se ha enfrentado a los dragones previamente y toma la capitanía, por así decirlo, y derrotan a Smaug. No son los enanos, que eran los que querían recuperar la tierra o la montaña en este caso, sino los hombres por su necesidad de que están siendo atacados y su supervivencia, que logran derrotar al último dragón de la Tierra Media en la tercera edad. Entonces a partir de allí ya viene un nuevo conflicto, ¿cierto? Destruimos el dragón, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? Los hombres dicen, hemos vivido infelizmente en el lago por obligación en mucho tiempo, pero nosotros éramos éramos opulentos, teníamos mucha riqueza cuando vivíamos en valle. Si el dragón murió, ¿a quién le toca o de quién es todo el tesoro que hay allí? Pues obviamente vamos a recuperarlos. Los elfos del bosque negro, al escuchar de la muerte del dragón, dicen, ok, vamos a ver, podemos regresar allí y también debemos cobrar todos los favores que hemos prestado, ¿cierto? Y también llega a los trasgos, a los wargos y a los que ya no hay dragón, pero quieren terminar de destruir todo lo que daño le habían hecho los enanos, en este caso, matando al rey trasgo. Entonces se empieza a conjurar toda esta historia en la batalla de los 5 ejércitos, ¿cierto? En el cual hay conflictos en cada una de las razas, porque cada raza, como he nombrado, tenía sus ganas o su recuperar o tener ese derecho a una porción del tesoro. Thorin y compañía, digamos que en su derecho, ¿sí? Va a proteger a Erebor de cualquier ataque, cualquier saqueo que vaya a haber. Entonces allí ya viene una conversación filosófica entre Bilbo con Thorin, en el cual ya Bilbo desconoce a Thorin porque ya es bien conocido por nosotros, los estudiosos de Tolkien también, cómo son los enanos, ¿cierto? Entonces ya empieza a ver este cambio en Thorin y decide ir con Gandalf, con Bardo y con el rey elfo del Bosque Negro. Tiene una propuesta de cómo llegar a un acuerdo, pero realmente no funciona porque ya llegan los trasgos a la batalla. Entonces allí ya Thorin cae en cuenta que realmente no va a tener tranquilidad si no es capaz de volver a ser humilde, recordar todo lo que le ha enseñado Bilbo
que Bilbo también, digamos que en todo este camino del héroe fue el hilo conductor y se fue creciendo, pero aún así él cambió, digamos, en su valentía, pero en su don de servicio y en su forma de ser, él le enseñó mucho a los enanos. Se da la batalla de los 5 ejércitos donde se unen todos a derrotar a todos estos trasgos wargos. También llegan las águilas, ¿cierto? Hacen parte, y Beorn, que Beorn, pues digamos que allí les ayudó a cruzar todo el camino de Trasgos y Wargos hasta el Bosque Verde, el Bosque Negro, perdón. Se da una batalla, pues en este momento épica, en la cual muere lastimosamente varios enanos, entre ellos Thorin, y se da pues digamos un final y un cierre un poco triste a toda esta aventura de Bilbo. Bilbo tiene que hacer su camino de regreso una vez termina la batalla de los 5 ejércitos, tiene que hacer el camino de regreso a su hogar, a la comarca, pero ya llega siendo otro, ¿cierto? Llega con un anillo mágico, llega con el reconocimiento de todos sus allegados en esta gran aventura. Eh, llega con una sorpresa y es que están feriendo sus enseres porque pensaron que se había muerto. Eh, y digamos que allí ya empieza a recibir continuamente la visita de los enanos para recordar esta aventura que ha vivido. Y con eso cierra el Hobbit. O sea, es una historia que tiene principio, que tiene fin, ¿sí? Quiero acá ya tomarme 5 minutos más como para que abriendo y expandiendo un poco más esta historia, qué conexiones tiene con el pasado, ¿cierto? Entonces, nos decía el Rivendell, que es otro reino en el exilio, la última fortaleza de los elfos antes de llegar a los puertos grises, es que las espadas han sido forjadas en Gondolin. Ya hemos escuchado entre ayer y hoy también que Gondolin fue también otro de los reinos en el exilio en la primera edad, que fue un punto importante antes de el cierre de la primera edad. Escuchamos del Bosque Negro, que antes era el Bosque Verde, ¿sí? Que ya luego fue corrompido por el nigromante. Tenemos las montañas azules y montañas grises, que fueron muy importantes, sobre todo en la segunda edad. Dol Guldur y el nigromante, que luego vemos esa evolución del nigromante en Sauron, que cuando luego escapa de Númenor y de la Forja de los Anillos, ya se tiene que esconder, reforzar para luego ir hacia Mordor. La procedencia del dragón, nos hablaban de un dragón. Recordemos que a la final esto sonaba como una historia para niños, entonces haber incluido también un dragón en esta historia que nadie sabe de dónde llegó, sino que simplemente vino y tomó posesión de una montaña que tenía muchos tesoros, por ende, encajaba perfectamente, pero luego sabemos que los dragones fueron creados por Morgoth y fueron sobreviviendo a través de las eras cada vez más pequeños hasta llegar a Smaug. Y luego los trasgos, que también tienen su evolución o digamos que su separación, una raíz, por así decirlo, como hay diferentes raíces de elfos o tipos de elfos, empezamos a tener trasgos con orcos, ¿cierto? Entonces, todo esto es la conexión que tenemos del Hobbit con el pasado. Y ya para terminar, entonces, para hacer la conexión con lo que viene más adelante, en la charla siguiente, viene El Señor de los Anillos. ¿Sí? Entonces, vamos a Allen and Unwin, luego de que pasa la Segunda Guerra Mundial, empieza a ver que el éxito del Hobbit se sostiene en el tiempo, se mantiene en el tiempo y empieza a recibir muchas cartas en las cuales le dicen, queremos una segunda parte del Hobbit. ¿Sí? Tolkien primero no es tan fan de escribir una segunda parte porque la historia tenía principio y tenía fin. Empieza a pensar en esa segunda parte, pero ya más robusta, ya un poco más oscura, con más personajes, a tratar de conectar un poco más de todo lo que traía de su Tierra Media,
desde 1916 que empezó a idearla y quería usar el Hobbit como punto focal de la conexión, ¿sí? O sea, que no se olvidaran del Hobbit, sino que era, obviamente, conectar Hobbit con el Señor de los Anillos. Entonces, eh, Tolkien dijo, bueno, yo tengo un set de historias que hacen parte de la primera edad, que pueden explicar muchas cosas del Hobbit, y la editorial le dijo, suena muy bueno, muy interesante, pero no, yo quiero es continuar, que sigue. Entonces él empezó a pensar en cómo conectar todo esto a lo que ya estaba escribiendo. ¿Sí? Que era El Señor de los Anillos. Entonces, Tolkien y su hijo Christopher empiezan a revisar el Hobbit y empiezan a mirar la manera de cómo van a conectar esto y publican una segunda edición en 1951. Esta edición es la que ya conecta con el Señor de los Anillos, ¿sí? Ya sabemos que el nigromante va a convertirse en Sauron en la continuación de la tercera edad. Sabemos que aparece un anillo mágico, pero ese anillo mágico tiene ya otro nombre, el anillo único. ¿Sí? Sabemos que este anillo único ha estado largamente perdido, ya tiene historia, ya no es un anillo simplemente que otorga invisibilidad, ¿cierto? Y hay continuidad de algunos personajes, como el anillo único, Bilbo, ¿sí? Que luego por medio de su sobrino extiende la historia, Gollum, que se mantiene en las dos historias, Gandalf, que sigue siendo el mago que va a guiar a las compañías a derrotar al mal, que siempre ha sido su tarea, Elrond, que va a ser también, digamos, la conexión entre el Hobbit, y el Nigromante y Sauron, que entonces cuando las personas empezaron a leer El Señor de los Anillos, ya iban conectando, este ser viene de acá, ya sé que es un Hobbit, no hay que explicar mucho quiénes son estos personajes iniciales, ¿cierto? Entonces, hasta aquí nos trajo la historia de El Hobbit. Muchísimas gracias. Espero que les abra la puerta para que sigan estudiando, sigamos aprendiendo y sigamos hablando de Tolkien en español. A mí me emociona mucho y gracias de nuevo a Jano por invitarme a este espacio que realmente es muy enriquecedor para que sigamos aprendiendo. Les dejo las redes sociales de nuestra sociedad, abierto a todo el público, que sigamos participando, sigamos co-creando juntos estos maravillosos espacios. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Gracias a ti, Sam. Sam, muchas gracias por estar aquí, querido Sam. Gracias por compartirnos de tus conocimientos y de tu experiencia sobre este amado libro. Y bueno, eso, gracias por participar. Y si quieres dar No, algunas palabras al cierre, claro que bienvenida. sí, claro que sí. Primero que todo, de nuevo agradecerte a ti, Jano, por esta maravillosa y sé que es compleja en la organización del encuentro, pero te ha salido espectacular realmente. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Me siento realmente, pues me da mucho honor y mucha alegría poder haber participado y aportar un poquito de lo que sé. Em, a todos los ponentes que realmente he aprendido mucho, espero que podamos seguir así también, esperando la charla de Jadro y la del cierre con los presidentes de las sociedades Tolkien, que realmente por primera vez pues lo vamos a escuchar hacia todos y que pues por favor sigamos estudiando a Tolkien porque Tolkien habla español. Buenísimo, Sam. Con esto te agradecemos mucho y nos vemos en la próxima entonces. Un abrazo. Creo que sí. Chao, chao. Chao.